Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Experimentando y Aprendiendo. Hoy vamos a traerles un vídeo enfocándonos un poco a la programación, a la informática, a los sistemas operativos y básicamente lo que vamos a aprender es a crear un tarball, es decir, un programilla que lo que hace es unir varios archivos en uno y extraer esos archivos, ¿no? Básicamente la función que tiene el WinRAR, el WinZip, pero sin esa funcionalidad de compresión. O sea, nuestro programa no va a comprimir porque no va a añadir algoritmos de compresión. Pero bueno, puede ser quizás un acercamiento si estáis buscando a aprender a hacer un WinRAR o un WinZip de eso, o básicamente si no, pues tenéis un tarball, que es lo que vamos a hacer. Bueno, pues para comenzar vamos a explicaros primero en una hoja un poquito cómo va a funcionar nuestro tarball y la funcionalidad y el diseño del programa. Y dicho eso, vamos ya a ponernos a programar. Bueno, pues para comprender primeramente este proyecto, lo que vamos a dibujar aquí yo creo que es esencial para que posteriormente cuando estemos programándolo sepamos lo que estamos haciendo y lo entendamos perfectamente. Nuestro tarball lo voy a llamar meter, ¿vale? Va a ser nuestro meter, entonces al final lo que va a hacer es, estos círculos son archivos independientes, ¿vale? A1, archivo 2, archivo 3, archivo 4. Los voy a poder unir todos en uno a través de meter. Meter va a coger y los va a poder unir todos en uno, que va a ser mi M1. M de meter, ¿no? Vale, entonces nuestro meter lo que hace es unir los archivos en uno solo. Y después lo que va a tener también como funcionalidad va a ser la descompresión, ¿no? Esta va a ser la compresión. Y por aquí va a tener la descompresión. Más que descompresión, porque en realidad no vamos a comprimir, extracción. Y esto, compresión, tampoco sería una palabra adecuada. Más que compresión sería unión. Porque no vamos ni a comprimir ni nada de eso, sino que vamos a unir los archivos en uno y meter también nos va a permitir separar esos archivos y volverlos a tenerlos de manera independiente. A1, A2, A3, A4. Vale, antes que nada, pues al final si os dais cuenta funciona parecido a lo que sería un WinRAR, un WinZip. Lo único que no tiene, la característica que no tiene respecto a un WinRAR, un WinZip o todo ese tipo de programas de compresión es precisamente eso, que no comprime los archivos, sino que únicamente los une y los extrae, pero no comprime y descomprime. Para ello haría falta emplear algoritmos de compresión sobre meter y ya tendría esa característica, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo vamos a estructurar nuestro meter. Pues vamos a dibujar una caja que va a representar lo que va a ser el archivo meter que se genera, es decir, este archivo. Este archivo es nuestra caja. Y ese archivo se va a componer por una cabecera, voy a poner HD de header, ¿vale? Header, HD. Y datos. Datos. Es decir, voy a tener por un lado mi archivo la cabecera, que va a indicar unas cosas que ahora veremos más en profundidad, y los datos, que nos va a guardar toda la información de cada uno de los archivos. Nuestra cabecera, vamos ahora a la cabecera. Nuestra cabecera, que va a ser esta caja que pinto aquí, por separado, para que la veáis mejor y para no romper, esto van a ser los datos. Y esta va a ser la cabecera. Header.
Vale, pues nuestra cabecera se va a componer inicialmente de un número n, ¿vale? Que nos va a indicar el número de archivos que tiene guardado nuestro tarball, ¿vale? O nuestro... no sé cómo llamar exactamente, nuestro mitar, por así decirlo, nuestro archivo mitar. Entonces, n va a ser el número de archivos que tiene dentro nuestro mitar. Y después de n nos va a venir un array de una descripción de cada archivo individual. Esta descripción va a ser un par nombre-tamaño. Ahora lo defino eso mejor. Entonces vamos a tener un array de elementos y el array de elementos, voy a hacer otra flechita por aquí, se va a componer de un elemento compuesto llamado standard header entry, que va a ser una estructura, voy a poner struct, compuesta por nombre y tamaño. ¿Y qué va a representar el standard header entry? Cada standard header entry, porque este array se va a componer de muchos standard header entry, pues cada standard header entry va a representar el nombre y tamaño de un archivo a subir, o sea, de un archivo, ¿vale? Luego los datos de este archivo se van a guardar en los datos, pero la cabecera va a tener n archivos, o sea, va a guardar el número de archivos que tenemos, y vamos a tener un array con la descripción de cada archivo, que la descripción básicamente se va a componer de un nombre y de un tamaño. Vale, eso por un lado. Cualquier duda que se vaya teniendo, por los comentarios la intentaréis resolver, pero más o menos creo que está quedando explicado. Por otro lado, el lado de los datos, voy a coger otro color para que no se empiecen a mezclar tampoco mucho las cosas. Un momento. Lado de los datos. Pop. Los datos va a ser muy simple. Una vez tengamos la cabecera, vamos a hacer este cuadradito por aquí, el cuadradito de los datos. Se va a almacenar secuencialmente, es decir, linealmente, de izquierda a derecha. Imagínate que los datos, esto es memoria, que en realidad es la memoria 01, 0001, 001, pues secuencialmente se va a ir almacenando cada dato. Como tenemos el tamaño de cada dato en el header, de cada archivo en el header, pues vamos a poder, a la hora de extraerlo bien, porque yo sé que mi primer archivo es el A1, porque lo tengo todo de manera ordenada. Hay que tener en cuenta eso, que lo vamos a tener de manera ordenada, por lo tanto, con solo saber el tamaño, y como tenemos un array que nos indica el orden, se va a poder extraer fácilmente, que lo vamos a ver cuando lo pasemos a código. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, que todo esto es mi A1, que hasta aquí es mi A2, que hasta aquí llega mi A3, que a partir de aquí empieza mi A4, y como estamos poniendo un ejemplo con 4 archivos, ahí acaba, ¿no? Entonces voy a ir leyendo de izquierda a derecha. Primero leeré el A1, luego la A2, A3, A4. A la hora de comprimir, se irá comprimiendo primero el A1, A2, A3, A4, y a la hora de extraer, igual, ¿vale? Eso lo vamos a ver en detalle cuando empecemos con el código. La idea es que comprendamos todo esto para que a la hora de empezar con el código sepamos qué estamos haciendo, porque si no, no vais a entender por qué programo lo que programo. ¿Qué más me quedaría por explicar del tarball? Vale, sí. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer ninguna interfaz de usuario bonita, vamos a trabajar a través de la línea de comandos, vamos a trabajar bajo Ubuntu, bueno, miento, en mi caso voy a hacerlo bajo Debian, es decir, vamos a utilizar un sistema operativo Linux. Lo digo por si no lo he probado en C, no lo he probado en otros sistemas operativos, pero en principio creo que no hay ningún problema por hacerlo bajo Windows,
ya que utilizamos unas librerías estándar que tiene tanto Windows como Linux. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a llamar o cómo va a funcionar entonces nuestro programa? Ya tenemos un poco el diseño del programa, que es todo esto, y cómo el usuario podría utilizar el programa. Pues como nuestro programa se va a llamar Mitar, lo llamaríamos de esta manera. Mitar menos el argumento que queramos hacer, pues si por ejemplo queremos extraer o comprimir, mejor dicho, cf, comprimir file, y aquí seguidamente las files que quieras comprimir. Por ejemplo, a1.c, a2.c, a3.c, a4.c. Es decir, para comprimir tendríamos que, o lo podéis modificar eso vosotros luego a vuestro gusto, pero lo vamos a hacer con este ejemplo, que poner "-cf" y los archivos que queramos comprimir. Y para extraer, pues sería poner mitar menos ef extract file y el nombre de nuestro... Ah, bueno, miento, se me ha pasado una cosa. Me he equivocado en una cosa, bueno, no es equivocarme, sino que me ha faltado una cosa de la anterior instrucción. Antes de estos archivos meteríamos aquí el nombre de nuestro mitar, o sea, de cómo queramos llamar a nuestro archivo no comprimido, a nuestro archivo de unión de ficheros. Entonces aquí sería llamarlo p1, por ejemplo, .mitar o mtar, mejor. p1.mtar. Uf, qué mal lo estoy pintando. A ver, voy a borrar esto un momento y lo repetimos. Vale, ahora sí. Pues tendríamos nuestra forma de comprimir, que sería llamando al programa, el argumento que quiero comprimir, -cf, cómo queremos llamar al archivo que vamos a crear, por ejemplo, p1.mtar, y a partir de aquí los archivos que vamos a querer comprimir. A1.c, se me está robando el boli, espera aquí. A1.c, A2.c, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, y para extraer, pues más de lo mismo. Mitar, esta vez va a ser -ef, extract file, y el nombre del archivo que hemos creado, mitar. Es decir, p1.mitar. Esta va a ser nuestra forma de utilizar el programa que vamos a crear, ¿vale? Ya os digo, lo hacemos de esta forma porque va a ser la más cómoda para manejarte. Si te quieres enrollar un poco más, puedes intentar hacer una interfaz de usuario para el programa o hacerlo de una forma más cómoda, pero no hace falta. Me parece que mediante línea de comandos, mediante cmd, suficientemente cómodo. Pues vamos a ello, vamos a empezar. Bueno, pues entonces vamos a seguir otra vez por aquí. Tenemos ahora mismo así datos que comentar. Estoy ahora mismo bajo un sistema operativo Debian. En realidad esto es una máquina virtual y no sé si vais a intentarlo hacer desde Windows. En principio no daría problemas. Si hay cualquier problema, avisadme del error por comentarios y os comento qué puede haber pasado. Me he creado una carpetita aquí donde va a ir nuestro proyecto. Voy a utilizar yo Gedit, creo que todo el rato, y vamos a compilar a través de GCC o de Make, de un Makefile que también vamos a enseñaros a hacer. En caso de que utilicéis Windows y estéis utilizando Eclipse o cualquier otra cosa, no creo que tengáis ningún problema, como ya he mencionado, y cualquier duda me la ponéis en los comentarios y si puedo o sé solucionarla os comentaré.
Bueno, también mencionar, que creo que no lo he comentado de momento en ningún lado, que vamos a trabajar en lenguaje C. ¿Por qué vamos a trabajar en lenguaje C? Porque creo que esta práctica que os voy a enseñar es bastante interesante para aprender a manejar un poquito el tema de los punteros, de reservar memoria, ¿no? Ya que C es un lenguaje que no está orientado a objetos, es un lenguaje de nivel medio con el que te puedes comunicar o tienes que estar teniendo en cuenta todo el rato el tema de las direcciones de memoria, estás todo el rato trabajando con direcciones de memoria y hay que tener la mente muy acoplada a esa idea, ¿no? El tema de los punteros, de direcciones de memoria y todo el rato jugar con esa idea. Entonces vamos a trabajar bajo C. Yo creo que esta práctica puede ayudarnos a aumentar un poquito nuestros conocimientos de C, o por lo menos de punteros, que muchas veces la gente se lía. Y bueno, me estoy enrollando mucho, así que vamos a empezar ya. Vamos a utilizar o vamos a crear varios documentos. Nuestro proyecto se va a componer de tres partes. Una cabecera llamada mitar.h, que vamos a empezar ahora. Vamos a crear, vale, nuestro mitar principal, que va a tener el main y que va a ser desde donde arranquemos el programa, por lo tanto va a tener el parseador, digamos, de que vamos a utilizar en la línea de comandos, ¿no? De argumentos, el parseador de argumentos, por llamarlo de alguna manera, y va a ser el programilla que llame las funciones que vamos a tener en otro lado. Entonces vamos a llamarlo a esto mitar.c, y por otro lado vamos a tener nuestras funciones. Por lo tanto vamos a llamarlo mitar routines, de rutinas, routines.c. ¿Vale? Nuestro proyecto realmente van a ser estos tres archivos. Posteriormente haremos un makefile para que podamos compilar el proyecto más cómodamente. Entonces vamos a comenzar con el mitar.h, es decir, con la cabecera. Vale, lo abro con Gedit y bueno, vamos a definir, ¿no? Si habéis dado ya C o C++, if no def mitar.h, ahora os explico qué es. Si habéis dado ya C o C++ y ya habéis trabajado con el tema de las definiciones y todo esto, podéis omitir esta parte porque voy a explicarlo para que todo el mundo pueda entender lo que estoy haciendo. Define mitar h y vamos a trabajar con la librería limits, que si no sabéis exactamente lo que hace, podéis mirar, no me voy a centrar en esta librería, podéis mirar en C++ Reference o en C Reference o como se llaman estas páginas y te indican básicamente qué funcionalidad tiene. Vale. En if, que aquí en realidad estamos haciendo en if de mitar, maldita mierda, mitar h. Vale, el if no def, define, etcétera, quiere decir que si yo llamo a la cabecera, o sea, esto es son instrucciones de precompilado, creo, o de enlazado, algo de esto, no me acuerdo, no me hagáis mucho caso ahora mismo de en qué parte se utilizaba esto, pero básicamente lo que hace es que cuando yo llamo a la cabecera que estoy creando aquí, si yo ya la he definido en mi compilado, si yo ya la tengo en mi proyecto, ya la he llamado una vez, para que no la esté llamando varias veces y no tenga que estar creando varias cabeceras del mismo tipo con las mismas instrucciones, porque al final eso va a dar error. Entonces, yo de esta manera me aseguro de que solo lo he creado una vez y solo una vez, por muchas veces que lo llamo. Eso significa, si no he definido mitar_h, esto lo puedes llamar como quieras, lo he llamado mitar_h porque es como nuestra cabecera de mitar, defínemelo. Y fin del if. Si ya estaba definido porque ya lo he llamado,
pues no me lo definas, no hace nada. Bueno, pues vamos a empezar ya con lo importante de la cabecera. En primer lugar, vamos a necesitar hacer vamos a crear un enum, que van a ser nuestros flash de error para cuando estemos programando las rutinas, podamos controlar ciertos errores y devolver este tipo numerado. Entonces vamos a hacer un typedef enum y vamos a tener como tipos known, error, create, extract y nuestro num va a ser flash de comprobación o flash de estado, mejor dicho. ¿Vale? Bueno. Quien no sepa lo que es un enumerado, no me voy a enrollar tampoco en todo lo que tiene C. Podéis mirar en Google y Google os dirá rápidamente lo que es. Básicamente no quiero enrollarme porque el proyecto, nos estamos centrando en una cosa concreta del proyecto, estamos trabajando en el lenguaje C, pero hay que tener un mínimo nivel para entender un poco lo que se está haciendo. Bueno, vamos a crear otro typedef. Esta vez va a ser una estructura y va a ser la estructura de la que hemos hablado en el boceto. Va a ser, ¿os acordáis de la cabecera de nuestro meter, ¿no? O sea, nuestro archivo meter se va a componer por datos y por una cabecera. Y dentro de esa cabecera teníamos un tamaño n al principio de la cabecera que nos va a indicar el número de files, de archivos que vamos a guardar en meter o que tenemos guardados en nuestro archivo meter. Y por otro lado, un array de elementos, nombre, tamaño, y ese array pues va a guardar precisamente esta estructura. Esta estructura lo que va a tener es un array, que ahora os indico por qué puntero name, un array del nombre de un archivo en concreto y un unsignedIn, del tamaño de ese archivo en concreto. Entonces, esto lo que va a hacer, bueno, vamos a llamarlo, como hemos dicho antes en el boceto, standard header entry. Ahí está. Entonces, esta estructura lo que nos va a guardar es el nombre de un archivo en concreto y su tamaño, para posteriormente, a la hora de crear el tarball o de extraer, podamos trabajar o tener la información de ese archivo en concreto. Antes que nada, esto quien conozca ya el manejo de punteros os lo podéis saltar. Quien no entienda por qué he puesto un asterisco name para representar un array, un string, decir que esto es un puntero. Es decir, voy a explicarlo malamente y si quieres profundizar más sobre el tema de punteros, porque en realidad deberéis tener un mínimo de concepto sobre cómo trabajan los punteros, aquí vamos a repasarlos haciendo este proyecto. Os recomiendo ver otros vídeos sobre punteros. Vamos a ver cómo puedo explicar esto. Char puntero a name lo que nos indica es que yo aquí voy a tener una dirección de memoria que apunta, o sea, que esta variable va a guardarme una dirección de memoria, es decir, esta variable va a estar apuntando a una dirección de memoria. Por lo tanto, yo me voy a poder desplazar a las posiciones consecutivas, para adelante o para atrás, de este puntero. El problema es que me puede dar error si me salgo de lo que he reservado de memoria, etc. Entonces voy a tener un puntero que apunta a una dirección de memoria. Voy a abrir el Paint un momento a ver si lo puedo dibujar la explicación de cómo funciona un puntero, ¿no? Pues vale, imaginaos que yo tengo char de A. Esto no es un puntero aún. Y char de A, ¿qué es lo que contiene? Contiene un valor A. Ese valor A en realidad se guarda en una dirección de memoria. La dirección de memoria x0, 45, 6, lo que sea, ¿vale? Esto es
en mi char de A. Pues ahora vamos a hacer un puntero. Bueno, espera, vamos a dibujar aquí. Por un lado tenemos la memoria dinámica y la memoria de nuestra pila. Este char de A se nos va a guardar en nuestra pila. Imaginaos que yo voy acumulando aquí valores. Nuestra pila va, no me acuerdo si de abajo a arriba o de arriba a abajo, pero voy a apuntar. ¿Vale? Un momento. Y nuestro char de AR, por ejemplo, se ha guardado aquí, en esta dirección de la pila. Un momento. Char de A. Y esto lo podemos poner mejor, yo que sé, así. Si yo lo que hago es char puntero de A, voy a cambiar el color. Char. Perdón, no estáis viéndolo todo. Ahí está. Esta es mi pila. Bueno, espera un momento. Char puntero de A. Ahora os explico qué es eso. Esta es mi pila. Y esta es mi memoria dinámica. MD. Lo que voy a tener es un puntero. Es decir, yo aquí no voy a guardar una variable, sino que lo que voy a hacer es guardar una dirección de memoria. Es decir, mi variable lo que va a hacer es apuntar a una dirección de memoria directamente. Por ejemplo, la 0 por un número aleatorio, me acabo de inventar. Y esta dirección de memoria va a contener un valor. Más o menos hace eso. Es decir, un puntero, cuando yo pongo un asterisco, indico que mi variable es un puntero. Y los punteros lo que hacen es apuntar a direcciones de memoria. Esas direcciones de memoria tienen un valor. Cuando yo creo una variable directamente, lo que estoy haciendo es guardar en mi pila un número. No es lo mismo que un puntero. Entonces, puntero apunta a direcciones de memoria. Yo puedo tener un array en un puntero porque luego con el puntero me voy a poder desplazar. Si yo a mi puntero le voy sumando 1, voy sumándole 1 a mi dirección de memoria, por lo tanto me voy moviendo en la memoria. Y por lo tanto me estoy desplazando en un array, por así decirlo. Entonces vamos a trabajar muchas veces con arrays siendo realmente punteros, porque realmente un array es un puntero. Esto puede parecer un boom si nunca lo has trabajado, y si no, pues lo estarás viendo súper normal y estarás diciendo, venga, vamos a seguir, a avanzar. Bueno, pues explicado medianamente esto, vamos a continuar. Bueno, pues para finalizar nuestra cabecera va a contener dos funciones esenciales que va a ser createChar. Digo esenciales porque las va a utilizar nuestro archivo mitar.c. Son las dos funciones que va a utilizar. En mitar_routines vamos a tener otras rutinas para separar, modularizar un poquito procedimientos o rutinas también que va a necesitar createChar y extractar. Bueno, vamos a createChar. ¿Qué vamos a necesitar? La función createChar, y por el otro lado también vamos a tener otra función, extractar. ¿Y qué vamos a necesitar en esta otra función, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar en cada función? Pues createChar vamos a necesitar 3 parámetros, ¿vale? Uno de ellos va a ser el número de archivos que vamos que nos vienen por argumento, digamos, que vamos a intentar comprimir, ¿no? Como unir, ¿no? El número de archivos que vamos a unir, por lo tanto, con un entero nfiles como argumento de entrada vamos sobrados. Otro va a ser un array de strings. Uy, perdón, un momento, que primero lo escribo y ahora lo explico. Un array de strings, es decir, por aquí tengo el número de archivos que vamos a guardar, que vamos a unir.
Por aquí lo que nos va a venir es un array de strings que va a ser un array de los nombres de cada archivo. Por lo tanto, vamos a tener puntero a una dirección de memoria, pues un poco como lo que hemos hecho aquí, ¿no? Para representar un string, hacemos un char puntero a, pues aquí igual, char puntero tal, y como va a ser un array de strings, vamos a decir eso, a indicar que es un array de strings. Y nuestro string, como he comentado antes, es un puntero de tipo char. Vale. Y por otro lado, vamos a tener un string del nombre de nuestro archivo de unión de archivos, es decir, de nuestro tarball. Por ejemplo, lo puedes llamar Pepe a tu tarball, pepe.tar, y eso va a contener tus 5 archivos que hayas guardado, 4 o los que sean. Vale, esta es otra forma de representar un string. Podríamos haber hecho puntero y sería lo mismo, solo que se trabajaría un pelín diferente. Y digo un pelín diferente porque quiero recordar que un array también es un puntero. Bueno, casi se me olvida, así que lo meto ahora en medio del vídeo. Vamos a añadir el argumento de extractar, que solo va a necesitar un argumento como entrada y nos va a dar como salida la extracción de nuestro archivo. Entonces el argumento de entrada va a ser simplemente un array del nombre del archivo que queramos extraer. Básicamente va a ser esto. Bien, pues dicho esto, ya tenemos nuestra primera parte creada, que es nuestra cabecera, nuestro meter.h. Vamos a guardar y vámonos ahora a meter routines.